La perspectiva del tratamiento legal vigente plantea una serie de cuestiones que son auténticos retos para los gestores de la seguridad pública en Euskadi. Lo primero que me gustaría destacar es que la Ertzaintza cuenta desde el año 2013 con una instrucción que detalla el procedimiento de actuación de la Policía Vasca ante los delitos de odio. Esta instrucción contempla el delito de odio como una infracción penal en la que se considera que la víctima o el objeto de infracción han sido elegidos por su real o percibida conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo con una característica común de sus miembros. Esas características hacen referencia al origen nacional o étnico, al lenguaje propio, al color de la piel, a la religión que practican, a la discapacidad intelectual o física o a la orientación sexual, a las personas sin hogar o a cualquier otro factor heterófobo. A efectos de comprender cada vez mejor el fenómeno de los delitos de odio y así mejor poder actuar, tenemos abierta una vía de colaboración con la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco. El objetivo fundamental de esa colaboración es el informe anual monográfico de incidentes de odio en Euskadi que se viene llevando a cabo en los últimos años. No es una colaboración nueva y reciente y, de hecho, con esta Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos también se hace la supervisión de la aplicación de la instrucción que antes he mencionado para el trabajo policial. Su aplicación, el de la instrucción, el método de recogida de los datos y el trabajo específico y especializado de los agentes de la Ertzaintza se enmarcan también en este ámbito. Para el Departamento, disponer de un informe específico y monográfico sobre este tema en Euskadi, tal y como sucede en las sociedades occidentales más avanzadas en materia de libertades y derechos civiles, lo primero que nos permite es mejor conocer y mejor ponderar esta realidad emergente. Y lo hacemos no por un especial afán, sino porque creemos que hacer esto contribuye a prevenir estas situaciones y ser más eficaces en la persecución de los infractores, al tiempo que nos aporta un elemento fundamental de contraste con la realidad de otras sociedades de nuestro entorno. Eso también es otro factor que nos va a ayudar a medir mejor la eficacia de las políticas públicas que implementemos en aras a la prevención de estas conductas. Yo he traído los datos del informe, no me voy a poner ahora a contaros lo que dice ese informe respecto, pero si alguien tuviese interés en conocer algún dato sobre la realidad de Euskadi en esta materia, tengo el informe y sin ningún problema podemos comentarlos, lo que el tiempo nos permita. Por otro lado, la aplicación del principio de no discriminación y la defensa de la igualdad de trato frente a la discriminación son cuestiones fundamentales para garantizar la convivencia. Nos facilita la labor de adoptar medidas más adecuadas y ajustadas para tratar de prevenir este tipo de comportamientos y así evitar que se instalen en nuestra sociedad y contaminen la convivencia. Porque efectivamente son comportamientos que, además de una vulneración de los derechos fundamentales de las personas que los sufren, producen un daño comunitario y social muy importante. En este contexto, desde la Ertzaintza también se está llevando a cabo un programa de comunicación preventiva. Es, como se denomina precisamente así, prevención desde la comunicación. Este programa de prevención desde la comunicación se sustenta en un acuerdo suscrito en el año 2013 y que este año, en abril, se ha vuelto a corroborar, a reafirmar, por así decir, entre el Departamento de Seguridad y el Departamento de Educación. El objetivo es prevenir las conductas inadecuadas y los actos violentos desde las edades más tempranas,
de manera que los protagonistas y a quien se dirige la actuación está básicamente centrado en el mundo escolar. Lo que intentamos es dar a conocer e impulsar estrategias favorecedoras de la convivencia positiva y de carácter preventivo. Son charlas divulgativas en las que lo que intentamos es poner en valor el respeto mutuo, el respeto al diferente, la solidaridad, la empatía, elementos convivenciales para que todo esto cuaje en el mundo escolar y también desde una perspectiva de la propia seguridad, porque seguimos entendiendo la seguridad pública como un bien común que hay que preservar y cuidar. Este programa de prevención desde la comunicación llega cada año a más de 30.000 alumnos y alumnas de Euskadi en más de 1.000 actividades impartidas en centros escolares. Lo quiero destacar porque también forma parte de los valores que queremos transmitir el hecho de que estas actividades son desarrolladas por agentes de la Ertzaintza que voluntariamente se han querido formar y que se prestan para trabajar en este ámbito. También quiero citar en este colofón, quiero citar el protocolo que tenemos firmado con los equipos de fútbol de primera y segunda división y con equipos de la ACB en el contexto de la prevención de las actitudes racistas, xenófobas e intolerantes en el ámbito deportivo. Estamos hablando de los espectáculos deportivos profesionales, por así decirlo. Clubes de primera y segunda división de fútbol y ACB de baloncesto. Este convenio lo que intenta es desarrollar una labor de concienciación y de carácter preventivo, porque evidentemente la Ertzaintza además tiene una labor de persecución de la delincuencia en este terreno en base a la aplicación de la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el deporte, que eso ya es trabajo estrictamente policial. Desde las direcciones del Departamento de Seguridad y muy especialmente desde la Ertzaintza, hoy se está trabajando sistemáticamente con minorías étnicas, con minorías religiosas y con diferentes grupos representativos de la diversidad de Euskadi. Lo que se intenta es establecer relaciones, cauces de comunicación vivos, colaboración que nos permite mejor ser conscientes de su realidad y de las necesidades específicas de atención en materia de seguridad. Es una dinámica de trabajo sistemático que yo creo que también puede resultar de interés que mente en este momento. La labor de los agentes de la Ertzaintza que desde las comisarías, desde las Ertzain-etxeak, entablan relaciones con la sociedad para tener ese conocimiento cercano de las necesidades de seguridad de los diversos colectivos que conviven en cada demarcación. Y me estoy refiriendo a la figura de los ertzainas denominados hurbiltzailes. Los hurbiltzailes son agentes de la Ertzaintza que en cada demarcación se convierten en los interlocutores con los colectivos representativos y que desarrollan su vida en la demarcación. Son los contactos de la Ertzaintza con estos colectivos y estas personas. Son formas de actuar y programas de trabajo que lo que inciden es en la necesidad de tener un conocimiento de proximidad de lo que hoy representa en esta Euskadi plural y diversa la gestión de la seguridad pública como bien común. En esta misma línea de trabajo voy a hacer referencia también a un acuerdo de colaboración que recientemente ha suscrito el Departamento de Seguridad con la Cruz Roja del País Vasco, con especial atención a la protección de colectivos de especial vulnerabilidad, como son las personas refugiadas, las personas migrantes y personas mayores, como colectivos con necesidades específicas de seguridad. Es un programa de actuación que está puesto en marcha desde septiembre aquí en Vizcaya, pero la intención es extenderlo a Guipúzcoa y Áraba. Como ustedes pueden imaginar, todo esto
Estas líneas de actuación en materia de seguridad pública orientada a la diversidad no pueden tener éxito ni ser eficaces si quienes tienen que ponerlas en marcha y ejecutarlas carecen de esa formación que llevamos viendo desde el plan hasta las diferentes actuaciones aquí planteadas. Formación de los y las agentes de la Ertzaintza en materia de diversidad y multiculturalidad. Formación que les faculta para llevar a cabo su trabajo en las claves deseadas. Y, evidentemente, a ese respecto, el Departamento de Seguridad cuenta con la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute. La Academia es un pilar estratégico esencial para todas las políticas públicas de seguridad en Euskadi. Es allí donde se ofrecen todos los programas de formación, tanto para la incorporación de ertzainas y policías locales como para su formación permanente. También en la Academia se brinda formación al personal que hoy trabajan en otros frentes del sistema de seguridad público vasco. Estamos hablando de formación de bomberos, formación de voluntariado de protección civil, etcétera, etcétera. Aquí Biltzen desarrolla desde hace ya años el módulo de gestión policial de la diversidad que forma parte de la formación que reciben todos los agentes de la Ertzaintza en el curso de formación para acceder a la profesión de ertzaina. El curso básico de agente de la Ertzaintza cuenta con este módulo específico de formación. Además, a estas nuevas remesas de aspirantes a agentes de la Ertzaintza han venido a sumarse las de las policías locales que actualmente se forman en Arkaute a través de las promociones unificadas que se van articulando año a año con los ayuntamientos vascos. Por otro lado, los cursos de ascenso dentro de la escala de la Ertzaintza también incorporan formación específica sobre esta materia. Asimismo, en los cursos de actualización y perfeccionamiento, lo que hablamos de la formación continua de los agentes de la Ertzaintza, así como en los programas formativos Pares-Pare que organiza la Academia, también está incorporada la visión de la formación en materia de diversidad, interculturalidad, etcétera. Como dato, deciros que en 2017 la Academia desarrolló 36 acciones formativas en este terreno con la participación de unas 1.800 personas involucradas en el sistema de seguridad público de Euskadi. Como veis, la Academia sí es un factor estratégico a ese nivel y como tal se cuida y como tal está incorporada esta materia. Tampoco quiero dejar pasar la referencia a la formación que se dio por parte de Eraberean y Biltzen a los 250 voluntarios y voluntarias de la Ertzaintza que he mencionado antes que participan en el programa de prevención desde la comunicación en los centros escolares. En esta línea de comunicación y formación preventiva en materia de diversidad, para evitar las vulneraciones de derechos individuales y colectivos y las actitudes discriminatorias hacia los colectivos vulnerables, la Ertzaintza ha recibido recientemente el apoyo de la ONG International Open Society. Fruto de este apoyo, el Departamento de Seguridad y la Ertzaintza en el mes de diciembre van a organizar una jornada de exposición de la labor policial que desde la Ertzaintza se está desempeñando en el trabajo con las minorías étnicas, que tendrá lugar en Gasteiz, probablemente, si no me equivoco, el 19 de diciembre, pero que bueno, ya tendremos oportunidad de haceros llegar la información. La perspectiva del Departamento de Seguridad a la hora de enfocar su trabajo en materia de diversidad e interculturalidad, repito, se fundamenta en una vocación de servicio público a la sociedad vasca. Prevención, formación, comunicación y vocación de servicio público son nuestras herramientas para trabajar por una convivencia segura, para garantizar los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía vasca con todas sus peculiaridades. Pese a las limitaciones que el marco legal y competencial vigente nos impone en algunos aspectos,
en los que nos gustaría poder ser más proactivos, como por ejemplo en todo lo relacionado con los fenómenos migratorios, seguiremos trabajando intensamente y colaborando por el logro de una gestión eficaz y eficiente del bien común de la seguridad pública, desde las responsabilidades asumidas en el marco del Plan General de Seguridad Pública de Euskadi, colaborando con Fiscalía y Judicatura en un mejor enfoque a la hora de perseguir los delitos de odio, con el ámbito académico para mejorar el conocimiento de estos fenómenos emergentes, con los colectivos representativos de la realidad de la diversidad y con las organizaciones no gubernamentales que también trabajan en esta materia, y con todas aquellas personas que desde su saber, desde su vivencia, desde quiénes son, hacen de alguna forma su leitmotiv la integración y la gestión de la diversidad en esta sociedad vasca. Eskerrik asko zuen arretagatik eta hemen nauzue galderaren bat edo azalpen bat emoteko gai honetaz. Eskerrik asko. Gracias, Ana. Y por último, Marta Echevarría Ubis, directora de Activación Laboral Lanbide del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Ha desarrollado diversas responsabilidades. Responsable de Innovación en Empresas, Dirección de Empleo y Formación, responsable de servicio a la empresa, directora y actualmente directora de la Activación Laboral. Lanbide Gobernu asko. Egunon, denoi, eguerdion, eskerrik asko gu gonbidatzeagatik. Bueno, yo quisiera comenzarle la intervención haciendo un recorrido, quizá rápido, sobre los diferentes elementos que integran las orientaciones de las políticas activas. Perdón, esto. El marco de las políticas activas de empleo y sobre los principios que contemplan la atención a la diversidad, la integración y la cohesión social y que impregnan, que están presentes desde la Estrategia Europea de Empleo, la Estrategia Vasca de Empleo, el Plan Estratégico de Empleo 2017-2020 y que están presentes también en el programa de gobierno de la 11ª legislatura. Bien. Desde el ámbito europeo, las directrices integradas Europa 2020, señalar que de las 10 directrices que contemplan para la gestión de las políticas en todos los países miembros, las 4 últimas afectan al ámbito del empleo y indican cuáles son las líneas maestras que deben orientar las políticas de los Estados, de la política europea y de las comunidades autónomas. Entre estas directrices, la última es una de las inspiradoras de la atención a la diversidad y de la atención a los colectivos con mayores dificultades de integración en el mercado de trabajo, la destinada a promover la inclusión social y luchar contra la pobreza. Bien. En la Estrategia Vasca de Empleo 2020, que se inspira en estos principios, vemos que un elemento central del desarrollo personal y de la cohesión social es el empleo. Es decir, junto a la seguridad, junto a la educación, junto a la salud, junto a la interculturalidad y la promoción de espacios compartidos, culturales compartidos, el empleo es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad y es un elemento por el que debemos velar de cara a la integración de todas las personas, ciudadanos y ciudadanas. En la Estrategia Vasca de Empleo plantea diferentes retos, en concreto 6, entre ellos la generación de oportunidades y la igualdad de oportunidades para todos los colectivos. También la estrategia se basa en 5 principios de los que la equidad, el acceso de todas las personas ciudadanas de Euskadi a las condiciones y a las oportunidades y a los recursos para el empleo es necesario que sea incentivada. Bien.
Desde la perspectiva del Plan Estratégico de Lanbide, lo que me gustaría destacar es que consideramos que es necesario luchar y mantener por el empleo, el crecimiento sostenible y la cohesión social y la inclusión activa de todos los colectivos. ¿Cómo llevamos esto? A través de diferentes valores que intervienen en nuestra actuación y fundamentalmente a través de uno de ellos, que es el mantenimiento de la cohesión social y la incentivación de las actuaciones que promueven la dignidad de todas las personas que acceden a nuestros servicios y nuestros recursos. Entre los ejes estratégicos que hemos planteado para el periodo 2017-2020, el primero de ellos afecta a los servicios que ofrecemos a la población activa para facilitar el acceso a la permanencia y el progreso en el mercado de trabajo. Y entre las líneas estratégicas de este primer eje, nos planteamos avanzar en la especialización de la orientación, desarrollar la cartera de recursos y de servicios de apoyo a la red de orientación, promover competencias básicas y transversales, así como idiomáticas y digitales para todos los colectivos, promover la formación acreditable y el reconocimiento y acreditación de competencias, el apoyo personalizado e integral a las personas con especiales dificultades de acceso al empleo o en riesgo de exclusión laboral y social, y incentivar una mayor vinculación entre las ayudas sociales y la centralidad en el empleo de las personas, así como su vinculación con las políticas activas. Bien. Por lo tanto, estamos trabajando en un modelo en el que todos y todos los ciudadanos que se encuentran en situación de desempleo son sujetos activos de derechos y de deberes, el derecho de acceso a todos los recursos para el empleo y el deber de su activación. Por lo tanto, las personas desempleadas son personas que tienen una obligación fundamental y es la búsqueda de oportunidades para encontrar un empleo. Y desde nuestra perspectiva no hay una doble puerta de entrada y estamos trabajando en la modificación de nuestra estructura organizativa de cara a la atención a las personas demandantes. No hay una doble puerta de entrada entre las personas demandantes de empleo y las personas demandantes de una prestación social, de manera que estamos incentivando cada vez más la vinculación entre las políticas y las diferentes políticas y recursos. La política de apoyo a las personas con mayores dificultades de integración y que necesitan una ayuda social y las políticas de activación para el empleo. Bien. Algunos datos significativos sobre lo que es nuestra intervención con las personas en orientación para el empleo y en formación más adelante, que matizan cómo y que se reflejan cómo estamos actuando en materia de orientación con las personas inmigrantes vascas que están en situación regular o sin acceso al mercado de trabajo. Vemos que en los últimos años se ha incrementado progresivamente la participación, pensando que en 2018 todavía los datos no son definitivos, con una participación sobre el total de personas atendidas de un 25,79% en las actuaciones de orientación y con aproximadamente una intervención similar en el último año entre hombres y mujeres. En el caso de la formación para el empleo también se han incrementado nuestras intervenciones con las personas tanto en situación regular como sin acceso al mercado de trabajo, tratando de incentivar que adquieran competencias de cara a ofertas posibles de empleo que pudieran regularizar su situación. Y la participación masculina y femenina ha ido igualándose a lo largo de los 3 últimos años, aunque los datos, como digo, de 2018 no están finalizados. ¿En qué estamos trabajando en Lanbide desde el inicio de nuestra actividad de cara a promover la igualdad de trato, la no discriminación, el acceso de todas las personas a los recursos en igualdad de condiciones? Bueno, pues hemos trabajado difundiendo, haciendo jornadas informativas para las personas inmigrantes en situación regular e irregular sobre certificados de profesionalidad, reconocimientos de competencia a través de la experiencia laboral, la homologación y convalidación de títulos,
mediante jornadas informativas presenciales abiertas a toda la población y desarrolladas también en colaboración con el Departamento de Educación. Hemos editado folletos informativos en 11 idiomas que están a disposición de toda la ciudadanía y que están en nuestra página web en el apartado de formación. Hemos desarrollado un módulo de sensibilización sobre diversidad, igualdad de trato y no discriminación que está disponible para integrar en todos aquellos itinerarios de formación para el empleo en el que participan, y no hacemos con carácter general grupos exclusivos con personas inmigrantes, en el que participan personas de diferentes orígenes, culturas, y al objeto de promover que entre la propia ciudadanía se incentivar estos valores de diversidad y no discriminación. Asimismo, hemos desarrollado un módulo en colaboración con todas estas actuaciones, con Vilchen y con la Dirección de Inmigración, de gestión de diversidad en la empresa, destinado a profesionales vinculados a la gestión de recursos humanos en las empresas. Hemos realizado formación en extranjería para los profesionales que atienden en Lanbide a las personas y que gestionan específicamente los recursos de las ayudas sociales de la RGI, y formado en interculturalidad y violencia de género a los tutores, a las personas tutoras de violencia de género que están en todas y cada una de nuestras oficinas. Y asimismo nos hemos soportado en los recursos de Vilchen para la atención a consultas jurídicas que promueven nuestros profesionales de atención directa a los ciudadanos y a las ciudadanas. De cara a la transversalidad de estas actuaciones y a intensificar a futuro la intervención, continuaremos trabajando en estas líneas, impulsando la implementación en los cursos de formación del módulo de sensibilización sobre diversidad, promoviendo a través de la oferta de formación para trabajadores ocupados y fundamentalmente para los directores de recursos humanos y personas de gestión de recursos humanos en empresas, el módulo de formación en gestión de la diversidad, y además tenemos la intención en los próximos años de seguir impulsando la sensibilización y formación de nuestros profesionales de la orientación, tanto los de oficinas propias como de toda la red de orientación colaboradora en la que participan diversas entidades del tercer sector, en el enfoque inclusivo, los derechos y deberes de la ciudadanía y la inclusión social de las personas inmigrantes extranjeras. Consideramos importante, aunque hicimos ya un intento en 2011, no pudimos llevarlo a cabo, y sin embargo consideramos que es importante que toda la sociedad, todos los ciudadanos vascos y ciudadanas vascas podamos tener presente diferentes referentes profesionales de ascendencia, de origen o nacionalidad extranjera que ocupan en este momento puestos en nuestras empresas y que han hecho su aportación de valor al desarrollo de nuestras empresas y organizaciones. Continuaremos elaborando materiales informativos cuyo contenido esté en el ámbito de la orientación laboral o en la formación para el empleo en diferentes idiomas, con objeto de facilitar el acceso de las personas a los recursos y a la información necesaria para acceder a los mismos. Realizaremos un apoyo técnico, estamos intentando que se nos promueva un apoyo técnico para los profesionales de Lanbide que están trabajando en las convocatorias y en los recursos destinados al conjunto de las personas, y especialmente en aquellos para las personas de origen extranjero. Y continuaremos impulsando el acceso a la formación digital para las personas de origen y ascendencia extranjera, y en colaboración con el Departamento de Educación, el acceso a los recursos de capacitación lingüística en euskera y castellano. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Quizá he corrido demasiado, pero bueno, quedo a su disposición para cualquier pregunta. Eskerrik asko, Marta. Y ahora abrimos el turno de las preguntas.
Quería comentar una cosa que me ha surgido cuando